Bueno, el siguiente ejercicio a analizar sería la automotivación. Para nosotros mantenernos automotivados, es ideal siempre tomarse el día de la mejor manera, ya que no vale la pena enfadarse o estar siempre con ira. En lugar de esto, lo ideal es justamente buscar soluciones, ¿sí? A todos los problemas diversos que pueden haber o que se pueden presentar dentro de ese día. Y siempre es importante resaltar todas las emociones beneficiosas, como por ejemplo la alegría, la cual nos incentivará siempre a mantenernos motivados en cada una de las actividades diarias que nosotros realicemos, ¿sí? Ya sea esto dentro del ámbito laboral, o sea dentro del ámbito familiar o en una relación también podríamos decir de pareja. Entonces es importante que nosotros resaltemos sobre todo las emociones beneficiosas o positivas que llegan a nosotros, y eso nos permite mantenernos automotivados, ¿sí? Entonces se necesita también tener metas futuras y reales, sin dejar de disfrutar el presente. Es decir, mirar a un futuro, ¿sí? Fijarnos una meta en ese futuro, pero vivir también el día a día y tratar de que ese día a día siempre tenga o esté inspirado en motivación, ¿sí? Entonces, eso me hará también tener un desarrollo personal mucho más sólido para que yo pueda llegar justamente a esa meta y pueda llegar también con una estabilidad emocional, ¿sí? Que es sumamente importante. Siempre es bueno entonces reflexionar sobre todas las razones del por qué yo quiero lograr algo, ¿sí? Y esto nos permite mantenernos siempre motivados e ir avanzando de acuerdo a lo que vamos realizando, o ese paso a paso para llegar hasta eso, ¿sí? Y tratar de ir superando todas las dificultades que se van a presentar en ese camino. Siempre que nosotros nos fijemos a una meta a futuro, siempre vamos a encontrar algunas dificultades en ese camino, ¿sí? Pero es importante que nosotros justamente con la automotivación, ¿sí? Tratemos de superar cada una de esas dificultades que se presentan en el camino, ¿sí? Entonces, el ejercicio dentro de esa automotivación sería reflexionar sobre algunas preguntas de, por ejemplo, ¿cuáles son mis metas? ¿Sí? ¿Cómo sería mi vida si yo cumpliera o llegara a cada una de esas metas que yo me propongo? ¿Cómo me sentiría yo si avanzara y cumpliera cada una de esas metas? También una pregunta muy importante es, ¿qué yo necesito? ¿Qué necesitaría yo para realizar o lograr cada una de esas metas que me propuse? ¿Sí? Y un punto que también necesita mucha reflexión y por sobre todo también algo real sería, ¿qué me limita a mí para llegar a esas metas? ¿O qué me limita a mí al llegar a esas metas que yo me propongo? Y es tan importante esta pregunta porque de acuerdo a esta pregunta, que sería ¿qué es lo que me limita? Ya yo denoto en qué es lo que tengo que trabajar, ¿sí? En ocasiones nos limita quizás no solidificar nuestras emociones, o sea, no ser seguros de nosotros mismos. Eso en ocasiones suele ser un límite para alcanzar nuestras metas. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar en eso que nos impide llegar a nuestra meta, ¿sí? Entonces a veces, siempre o en ocasiones en la vida vamos a sentirnos con baja motivación, ¿sí? Y la manera que nosotros debemos encontrar para motivarnos es el empezar, ¿sí? La mejor motivación es justamente el empezar, el levantarme de la cama para irme al trabajo, es parte de esa automotivación, ¿sí? Entonces, yo no necesito esperar a tener las suficientes ganas para hacer algo, ¿sí? Ya que podemos en ocasiones desperdiciar un tiempo muy valioso. Lo importante es avanzar, ¿sí? Por más de que ese avance sea poco o que para nosotros parezca poco, ¿sí? Ese es un paso para lograr el cambio que nosotros buscamos. Entonces, ese pequeño paso que quizás para nosotros es pequeño, para llegar a esa meta es un paso gigantesco. Por eso no debemos esperar a tener toda la motivación del mundo para poder avanzar, sino lo único que tenemos que hacer es avanzar, ¿sí? Ese paso me diferencia a mí del punto en el que estuve. Ya no voy a estar en el mismo punto. Si di un paso, ya no estoy en el mismo punto y eso hace que esté mucho más cerca de la meta que yo me propuse.
¿sí? Entonces, es importante también ver aquí un pequeño listado, ¿sí? Un listado de consejos que yo puedo tener en cuenta a la hora de hacer la automotivación. Primeramente, establecer metas que vayan siempre de acuerdo a los intereses y a los deseos que yo tengo, ¿sí? Pero siempre debemos asegurarnos que sean específicas, objetivas, alcanzables, ¿sí? Y que eso sea, por sobre todo, perdurable eh, y realizable en un momento en específico, ¿sí? Es decir, que todas esas metas que yo me voy a poner, o esos intereses y deseos que voy a perseguir, tengan algo de realidad. ¿Está bien? O sea, sean realistas, es decir, puedan concretarse en un momento determinado, ¿sí? Puede ser a corto, mediano o a largo plazo, pero tiene que ser un plazo realista conforme a la meta, ¿sí? Si yo tengo una meta muy grande, entonces tengo que determinar más o menos cuánto va a ser el tiempo que voy a tardar para llegar a esa meta, ¿sí? También debo establecer por sobre todo un plan de acción, ¿sí? Es decir, empezar por pequeñas actividades, ¿sí? Para llegar justamente a esa meta que yo me definí. Y siempre es importante no desesperarse para lograr todo rápido, sino lo importante es el paso, como decía anteriormente. Cada paso nos hace que estemos mucho más cerca de esa meta, ¿sí? Entonces, lo importante no es avanzar rápido, sino hacerlo de manera segura. ¿Está bien? El famoso lento pero seguro. También es importante celebrar los pequeños logros que tenemos en ese avanzar a la meta. Siempre es importante que celebremos cada logro que nosotros obtenemos. Eso también nos genera a nosotros motivación. También mantenernos siempre proactivos, ¿sí? Mientras más cosas nosotros hagamos, mayor será la motivación. Eso de levantarnos temprano, de hacer que el día rinda más, de trabajar o hacer quizás cosas diferentes en un día y en el otro día que hagan también que nuestra mente se pueda despejar y que nos ayude a mantenernos más motivados al día siguiente también es importante. La actividad física en un momento determinado de nuestro día, eso también ayuda muchísimo para que nosotros podamos trabajar en la motivación personal, o sea, cuidarnos a nosotros mismos o cuidar quizás nuestro bienestar físico. Eso no solamente nos genera salud, sino también nos genera una motivación diaria que es sumamente importante. Bueno, vamos a ver entonces ahora la empatía, ¿sí? Para poder desarrollar entonces la empatía debemos reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser más comprensivos con los demás? Y esto es tan importante, el famoso ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo también por intentar ver el mundo desde el punto de vista de las otras personas. Por ejemplo, todos hemos tenido momentos o hemos tenido o pasado por algún momento de dificultad y de malas experiencias, ¿sí? Entonces, al ser nosotros una persona empática, no desea algo similar para los demás. Es decir, si yo lo pasé, no quiero que la otra persona lo pase, ¿sí? Por eso, considerar las dificultades de los otros para así poder tratar de mejorarlas y prestándole siempre atención y así creando un vínculo o una conexión con esa persona. Entonces se resalta la disposición y preocupación por el otro mediante la comprensión y el apoyo ante un problema existente, ¿sí? Cuando tenemos entonces en cuenta esas necesidades por las que pasan los demás antes de tomar una decisión que les afecte o que en algún momento les pueda llegar a afectar, entonces debemos evitar una serie de fricciones que repetidas en el tiempo siempre van a desencadenar en algún tipo de conflicto. Entonces es importante ponerse en el lugar de la otra persona para que de este modo yo pueda actuar como me gustaría que la persona actúe si yo estuviera en ese lugar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos considerar que el pilar de la inteligencia emocional es la empatía, ya que esta resulta de las capacidades personales de la inteligencia emocional y al mismo tiempo es la que también promueve que yo pueda tener una buena habilidad social, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos para desarrollar empatía o trabajar justamente en esa empatía? Primeramente, consultar a los demás sobre lo que esa persona siente o lo que piensa, o también podemos quizás en ocasiones mirar cómo actúa esa persona y eso nos ayuda también a percibir cuál es el sentimiento y el pensamiento que tiene. También escuchar y hacer el intento de ponernos en el lugar de la otra persona
por más de que en ocasiones sea muy difícil y dependiendo de la situación en la que la persona está viviendo, siempre va a ser muy complicado ponernos en su lugar, pero por lo menos tener la predisposición de hacerlo o analizar qué es lo que esa persona está pasando. También ver las cosas desde todos los puntos de vista posibles a fin de que yo pueda analizar con más detenimiento esa situación y encontrarle por sobre todo una salida. También ser congruente con lo que decimos y lo que hacemos, es decir, ser reflejo en nuestro actuar de lo que justamente nosotros hablamos o expresamos. También demostrar de manera sincera y comprometida que deseamos el bienestar de la otra persona, ¿sí? Y que efectivamente esa persona sí nos importa y sí tenemos una conexión específica con esa persona. Entonces, el ejercicio sería conversar con un familiar o con una persona cercana sobre cómo se siente esa semana quizás, y lo importante es que sea una escucha activa, es decir, escuchar con mucha atención y comprensión lo que la otra persona nos está diciendo, y por sobre todo hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar de esa persona para saber qué está sintiendo y qué está haciendo, ¿sí? También tenemos a la empatía como esa habilidad social que ya mencionábamos anteriormente y se desarrolla tras la aplicación activa de la empatía con los demás. Y es muy importante aprender a conocernos, ¿sí? Como también a conocernos con la otra persona y no creer que el otro sienta o deba sentirse necesariamente igual que nosotros. O sea, en la empatía no busca sentir que la otra persona se sienta igual que nosotros, ¿sí? O que piense igual que nosotros, sino que básicamente nosotros podamos entender cómo piensa esa persona o cómo reacciona esa persona, ¿sí? Esto me refiero específicamente a esto porque nosotros somos unas personas únicas y diferentes a las demás, es decir, cada persona obviamente es diferente y al ser únicamente diferente esa persona, también sus emociones, sus pensamientos y su forma de actuar va a ser diferente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver con la empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. ¿A través de qué? A través de la comunicación y de la cooperación, ¿sí? Y desarrollar, por sobre todo, vínculos, influenciar positivamente en esas personas. ¿Cómo voy a, otra forma de también trabajar la empatía sería realizar una actividad grupal junto con otras personas, ya sea algo a beneficio de un grupo o de una comunidad, es decir, un beneficio social, y aprender a conectarnos también con las otras personas mediante esa empatía y sin perjuicios, es decir, sin juzgar a las otras personas, quizás en actividades colectivas también yo pueda mejorar mi empatía.